Hola. No se escucha, profe. Profe, no la escuchamos, no sé si usted me escucha. Por ahí si desconecta y vuelven a conectar los auriculares, capaz, puede ser. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, ahí se escucha. Ah, sos muy genia, Nara. Se ve que los puse en otro lugar. Hay varios agujeritos. Bueno, ahora sí. Habemos audio. Perdón. Los veo a 4. Ahí está. Ahí si me escuchan bien, perfecto. Ahora sí, vamos a lo otro de compartir pantalla. Sí les voy a decir que en 10 minutos solamente me silencio, igual les aviso antes, para ponerle el Zoom a mi hijo que tiene clases. Espérenme. Compartir pantalla. Vamos con el Power. Bueno, estamos con todos los temas hoy. A ver si me deja compartir pantalla. Ay, ahora necesito que el anfitrión me autorice a compartir pantalla. Estamos con la tecnología complicados hoy. A ver si le digo no sé quién está ahí, si está Mariano.
Espérenme, porque no estoy habilitada, no me habilitó. Ay, Dios. Yo por mí se los puedo dar igual. ¿Saben qué voy a hacer por las dudas? Como me enseñó a Yelén la otra vez, se los voy a pasar por el chat, el Power, ¿sí? Para que en todo caso ustedes lo vayan viendo. Si por ahí no me permite habilitar, de última lo podemos ir viendo, si es que no sé si están todos en la cámara, pero capaz que en el celular lo pueden ir viendo también. Archivo. Es el que está subido al campus, ¿no? También, que lo subieron recién. Lo subí hace un ratito, sí, ese mismo, exactamente. Ese mismo. Ahí voy. Cualquier cosa yo voy a minimizar acá, los pongo en chiquito ustedes. Y me voy a abrir el Power acá, y el que puede ir abriendo después, si Mariano me contesta que me habilitó, de última lo agregamos, ¿sí? Ahí está. Voy a poner acá al costado. Ahí está. Bien. Ah, claro, si pongo el Power en pantalla no me deja, toda la tecnología está como bien complicada. Voy a ver ahí. Bueno, el que puede lo va mirando desde su compu donde lo tengan. Yo si lo pongo en pantalla completa me saca la pantalla a ustedes y no los veo si me dicen algo. Bueno, hoy nos toca fideicomiso testamentario. Yo la otra vez les contaba que no sé cómo vienen con las clases, pero bueno, por ahí este es un tema que ya tienen que tener una base por ahí de lo que se puede hacer en la sucesión o qué es lo que se puede transmitir a través del proceso sucesorio. ¿Se acuerdan que la otra vez nosotros habíamos dicho que lo que se transmite en la sucesión, ¿sí?, por causa de muerte, ¿sí?, que es lo que nosotros conocemos como la sucesión en general, pero en realidad la sucesión en general es la transmisión de los derechos que le corresponden a una persona a otra. Nosotros habíamos dicho la otra vez que esa sucesión puede ser por actos entreguidos o por causa de muerte. Dentro de la sucesión por causa de muerte es la sucesión que nosotros conocemos vulgarmente, ¿sí?, que es en el caso de fallecimiento de una persona. Y se había dicho también que lo que se transmite es una universalidad, ¿sí?, de bienes, porque yo no voy a saber, cuando hay varios herederos, cuáles son los bienes que me van a corresponder hasta el momento de la partición y adjudicación de los bienes, ¿sí? Lo que a mí me corresponde en el sucesorio es una universalidad de bienes, que hasta el momento de la partición y adjudicación de bienes no voy a conocer cuáles son, salvo que sea un único heredero, y entonces ahí sí agarro todo, palo y a la bolsa. Pero en general, ¿sí?, yo no sé lo que me toca hasta el momento de la partición. Ahora, nosotros habíamos dicho, estoy tratando de hacer una introducción porque no sé por ahí cómo vienen con las clases. Nosotros habíamos dicho también que esa sucesión, ¿sí?, podía ser la sucesión ab intestato, conocida, o diferida por ley, ¿sí?, la que se refiere a las personas a las cuales el código considera que si el causante hubiese dejado testamento, ¿a quién se lo hubiese hecho? ¿Sí? O el llamado que hace la ley a los posibles herederos. Y si no, teníamos la sucesión testamentaria, ¿se acuerdan? Esas dos situaciones. Podía haber una sucesión de lo que algunos consideran como mixta, ¿sí? Entonces es cuando es en parte deferida por ley y en parte a través de un testamento. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que yo tengo herederos forzosos, tengo 2 hijos, ¿sí? ¿Yo voy a poder disponer de todo mi testamento a quien quiera? ¿Qué me dicen? No. No, bien. Un tercio Perfecto, podés disponer. entonces,
La porción disponible, yo tengo a herederos forzosos, ¿sí? Los herederos forzosos tienen una porción de la herencia de la cual no pueden ser privados. ¿Qué es lo que voy a tener en su caso? La posibilidad de hacer un testamento por mi porción disponible. ¿Sí? La porción que yo puedo disponer, que puedo usar esa porción, esa parte de mi sucesorio, ¿sí? De mi acervo sucesorio y dársela a quien quiero. Puedo mejorar la porción que le corresponde a un heredero forzoso, puedo dárselo a un amigo, un vecino, una novia, un amante, una novia, a quien quiera. ¿Sí? ¿Me puedes hacer una consulta de la clase anterior? Es respecto a esto, por eso. Se te corta un poco, pero sí, obvio. Sí, te sigo. Cualquier cosa lo repito. Pero ¿se puede decir que los bienes se transmiten de pleno derecho con la muerte? Porque yo leí eso, me parece medio raro, pero supuestamente como argumento es la seguridad jurídica, para que no tengan dueño. ¿Esto es así? En realidad es así. Es algo que se discute doctrinariamente, que se dice que los herederos forzosos sí tienen los bienes que le corresponden en la sucesión del causante de pleno derecho desde el mismo momento de la muerte. De hecho, ¿se acuerdan que nosotros decimos que la transmisión de los derechos y la apertura se produce en el mismo instante? Y que los herederos forzosos tienen la porción de la herencia, en realidad se le transmiten los bienes de pleno derecho. No deberían tener que hacer nada. En cambio, por ejemplo, los colaterales, ¿sí? O un heredero testamentario, tienen que ir a pedirla judicialmente, ¿sí? La realidad es que si bien la tienen de pleno derecho, ¿sí? Son herederos, la transmisión se produce de pleno derecho desde el mismo momento de la muerte del causante, la realidad es que muchos bienes, como por ejemplo los bienes registrables, necesariamente voy a necesitar la declaratoria de herederos que me diga que soy heredera. ¿Sí? Más allá de que yo soy un heredero forzoso y lo tengo de pleno derecho del mismo momento de la muerte del causante. Yo creo que la otra vez habíamos hablado algo y decíamos, bueno, soy el hijo, me falleció mi papá, me quedó un auto y me quedó un televisor de 60 pulgadas. El televisor y el auto, los dos son míos de pleno derecho del mismo momento de la muerte del causante, ¿no es cierto? Soy heredero forzoso, no tengo que pedirla, ¿sí? Esos bienes. Pero ¿qué pasa? El televisor seguramente voy a poder ir venderlo y no me van a pedir una declaratoria de herederos, ¿no es cierto? Pero en cambio, si yo quiero vender el auto, no voy a poder vender ese auto porque ese auto está inscripto, ¿sí? Y para dar la publicidad a terceros de que yo soy el heredero de esa persona, necesito necesariamente tener la declaratoria de herederos, ¿sí? Esa es la diferencia. Es cierto que los herederos forzosos, como decías, lo tienen de pleno derecho, pero la realidad es que en la práctica, ante los bienes registrables, yo dije un auto podría ser un inmueble, ¿sí? Una propiedad, un terreno, una casa, necesariamente voy a necesitar la declaratoria de herederos, ¿sí? ¿Por ahí venía? Bien. ¿Ya nos entendemos perfecto con esto, así o no? Bien. Entonces, volviendo un poquito, decíamos, tenemos esa sucesión testamentaria y tenemos la sucesión deferida por ley o ab intestato, ¿sí? Como la ven caratulada los que tienen la posibilidad de hacer procuración o cuando en el ejercicio de la profesión van a ver que no está sucesión deferida por ley, sino sucesión ab intestato, ¿sí? Es lo mismo. O si no, me puede aparecer sucesión testamentaria. El fideicomiso testamentario, ¿sí? Es precisamente a través de un testamento. Fíjense que ya el mismo título me está diciendo cómo va a tener que hacerse el fideicomiso testamentario. Ustedes quizás ya han visto fideicomiso en otros civiles, creo, pero acá lo vamos a ver específicamente cuando ese fideicomiso, ese contrato, ¿sí? Se constituye, se realiza a través de un testamento. Acá tenemos la primera característica del fideicomiso testamentario, que es en cuanto a la forma, que tiene que hacerse por testamento, ¿sí? Fíjense, no sé, yo digo fíjense, pero porque estoy viendo las filminas, pero ahora vamos a ir viendo, a ver si puedo ahora compartir pantalla, espérenme. Ah, acá me escribieron. Espérenme. No, bueno, no me habilitó. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Bueno. Y Mariano no me contestó, así que... ¿Pero quién es el anfitrión? Seguimos así, si ven que... Y debe ser alguien de Bedelía, en realidad. Es el que nos habilita y nos abre el Zoom.
Pero ellos, cada vez que nosotros iniciamos, ellos me habilitan a mí, cuando me ven, al profesor, habilitan. Se ve que se fue y no se olvidó de habilitar la función de compartir pantalla. Yo igual tengo el Power acá. Ustedes, el que lo pueda ver, del que yo lo subí o el que le mandé acá por el chat, lo van chusmeando, ¿sí? Voy a abrirlo un poquito, así. Ahí está, por encima lo tengo que ir pasando, pues si pongo pantalla completa me elimina no puedo ver el zoom. Entonces, ¿dónde tenemos a esto de el fideicomiso testamentario? Fíjense, el 2493, ¿sí? 2493, ya, esto es lo que tiene sucesiones, a diferencia de por ahí lo que vemos de lo que vemos en familia, donde tenemos capítulo por capítulo con un tema distinto. Acá por ahí tenemos artículos en diferentes lugares. Ahí vamos. Entonces, 2493. El testador puede disponer un fideicomiso sobre toda la herencia, una parte indivisa o bienes determinados, ¿sí? Ahí me está diciendo, ya dijimos que tiene que ser por testamento, ahora me está diciendo cuál es el contenido, ya este artículo. Puede disponer por fideicomiso la totalidad de la herencia. Acuérdense que en la clase pasada hacíamos una diferencia entre lo que era el patrimonio y el acervo sucesorio, y dijimos que el patrimonio era mucho más amplio que el acervo sucesorio, porque hay ciertos bienes que no se van a transmitir a través de la sucesión, ¿sí? Acá ya este artículo me dice, el fideicomiso puede versar sobre toda la herencia, o sea, esa universalidad de bienes que tenemos en la sucesión, sobre una parte indivisa, una porción de la herencia, o sobre bienes determinados, ¿sí? Dice, y establecer instrucciones al heredero o legatario, que es el que vamos a conocer como fiduciario, ¿sí? Conforme a los recaudos establecidos en la sección 8, capítulo 30, que es donde habla de la constitución de los fideicomisos en general. ¿Sí? ¿Qué hace? Me remite este artículo, ¿sí? Me remite, este solo artículo que aparece en la parte de sesiones, me remite a la reglamentación de fideicomiso en general, ¿sí? Excepto lo previsto en el 2448, dice. El 2448 es el tema de la porción para el hijo con discapacidad, ¿sí? Que quizás lo hayan visto en alguna otra clase, está previsto en el 2448. Ahí me va a decir hasta dónde o hasta qué puedo hacer cuando existe un hijo con discapacidad. Fíjense, ¿cuándo hay fideicomiso? 2 segundos, que son y 24, conecto a mi hijo. ¿Sí? Espérenme un segundo, perdón, espérenme. Esto es... Santino, tu clase. Perdón. Estas son las madres locas mientras... Espérenme, ahí voy. Dale. Toma. Haces ahí. Toma. Chau. Bien. Perdón, ahí voy. Me tendría que haber silenciado y no silencié, pero bueno. Entonces tenemos... Bueno. Ahí. Dice, ¿hay contrato de fideicomiso? Cuando una parte, esta es la segunda o la tercera filmina, creo. ¿Cuándo hay fideicomiso? Cuando hay un contrato de fideicomiso, cuando una parte, que es la fiduciante, que en este caso sería el testador, ¿sí? el muerto, transmite o se compromete a transmitir la propiedad a otras personas denominadas fiduciario. Fiduciario sería el que va a administrar ese bien, esos bienes o esa empresa que haya dejado, ¿sí? el causante a través de su testamento para que este fiduciario, ¿sí? la administre. Este se obliga a ejercerla en beneficio de una tercera persona, que sería el beneficiario o fideicomisario, que es lo mismo. Acá tenemos, siempre esto se ve cuando lo estudiamos, tenemos tantos nombres que nos confundimos, pero para que se den una idea, tenemos 3 personas, ¿sí?
el fiduciante, que sería el testador, ¿sí? El muerto, que en su testamento hace un fideicomiso testamentario. Tenemos el fiduciario, que es el que va a administrar, ¿sí? Lo que le deje ese causante en su testamento. Y una tercera persona, que es el beneficiario, ¿sí? El que va a recibir los beneficios del producido de ese fideicomiso. O fideicomisario, que es lo mismo. Le va a transmitir, se designa al beneficiario y a transmitirla al cumplimiento de un plazo. Porque ahí ya me está diciendo, en este concepto, ¿sí? En referencia al 1666, que tengo 3 personas: el fiduciante, el fiduciario que administra y el beneficiario, ¿sí? Y que a su vez este contrato de fideicomiso tiene que tener un plazo de duración, que ustedes van a ver más adelante que el plazo de duración no puede durar más de 30 años, salvo que exista alguna persona con discapacidad del 2448, que era el que adelantábamos antes, ¿sí? Por eso dice, hay contrato de fideicomiso cuando una parte llamada fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario o fideicomisario, que se designa en el contrato, ¿sí? Y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición de fideicomiso. Se puede establecer un plazo. Si el fiduciante, o sea, el causante de su testamento, no pone plazo, se considera que son 30 años. Esta clase de contratos puede constituirse mediante testamento y es lo que se denomina fideicomiso testamentario. Profe, Profe. perdón, ¿la secretaría que puede compartir? ¿Cómo? Ya, que ya sos hospedadora, profe, ya podés compartir. Ah, bien. Qué genial. Bien, vamos, ahí voy. Ahí está. Gracias. No puedo hacer todo. Gracias. Ahí voy. Ahí estoy. Ay, Dios. Ah, esto lo tengo que ampliar. Ahí. Esperen, Esperen que voy a cerrar la puerta a mi hijo porque estoy escuchando cómo salta en gimnasia. Espérenme, Bien, ¿ahí lo ven? Sí, Sí, bien. profe, pero tendrías que Entonces, tocar ahora sí. donde dice vista, así se ve bien, porque ahí es como si lo Claro. estuvieras editando. Ahí está. Ahí está, ahí está. Me había quedado así para mostrárselos hoy mientras se lo hacía a ustedes, pues si ponía pantalla vista me cerraba la de ustedes. Bueno, fíjense que acá el artículo, el 2493, lo que les leía hoy, ¿sí? Cuando hay fideicomiso, que es lo que acabo de decir recién, este contrato, mediante la cual una parte, que es el fiduciante, el testador, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, ¿sí? Que sería el que administra, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra tercera persona, ¿sí? Que se designa en el contrato y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición de fideicomiso. Esta clase de contrato puede constituirse mediante un testamento y es lo que se denomina como fideicomiso testamentario. Acá tenemos todos. Fíjense que yo le pongo el fiduciante, que sería el causante, puede ser fideicomitente, es lo mismo, por ahí en algunos lo pueden leer así. El fiduciario, que es el que administra, ¿sí? Y acá en el medio, abajo, tenemos el beneficiario o los beneficiarios, que son los fideicomisarios, que son los que reciben el beneficio de esa administración de esos bienes o conjunto de bienes que haya dejado el causante. 2493. ¿Sí? Yo ahí, fíjense, les pongo a esto que, por lo que les decía al principio, que lo que tiene esto de fideicomiso que tengo, el 2493 por un lado, el único texto, fíjense en ese capítulo, que es el único texto que aparece, ahí te vi, Ayelén, y después tengo estos otros artículos que se refieren también a fideicomiso. Sí, decime. El beneficiario, bueno, capaz me estoy adelantando, pero tiene que ser un, ¿cómo se dice? ¿Legitimario, digamos?
No, puede ser un tercero. Ahora vamos a ver, fíjate. Puede ser que se lo dé a un tercero. Fíjate, vamos a ver. 2493, porque acuérdense que yo lo que decía hoy era que teníamos, si tengo herederos forzosos, el fideicomiso no va a poder afectar la porción legítima de los herederos forzosos, ¿sí? De los herederos legítimos. Entonces, quizás el beneficio puede ser para una tercera persona. Allá. Hay fideicomiso testamentario cuando una persona que es el fiduciante, mediante un acto de última voluntad, libremente expresado, testamento, dispone para después de su muerte se transmitan bienes determinados o toda la herencia o una parte indivisa, ¿sí? Esto que decíamos, nombrábamos hoy. Todos los bienes que tengo, una porción indivisa que no sé qué es, o un objeto determinado. ¿A quién? A otra persona, que va a ser el fiduciario, ¿sí? Quien los administrará a favor de otra tercera persona, que sería el beneficiario o beneficiario, barra beneficiario, puede ser más de uno. Con la obligación de que al cumplimiento de ese plazo que puso el fiduciante, o sea, sería el causante, ¿sí? Le entregue el cumplimiento del plazo, la condición, esos bienes le sean entregados al fideicomisario o beneficiario, ¿sí? Al que recibe el beneficio. No hace nada, solamente recibe. Acá, acuérdense, de acuerdo a lo que dice el 2493, que se aplica lo que tiene que ver con el fideicomiso en general, ¿sí? Fíjense que yo acá, 1666 a 1670 y 1700 se refiere al fideicomiso, ¿sí? Que aplica acá. El 2448, que es el que le hablábamos recién, el 2491, que ahora lo vamos a ver. ¿Quiénes actúan? Es el negocio jurídico en el cual los siguientes sujetos son los que van a actuar: fiduciante, fiduciario, fideicomisario o beneficiario. Fiduciante, quien dispone de un patrimonio y lo constituye bajo la figura de este instituto a fin de que sus consecuencias jurídicas no afecten su patrimonio personal. A veces se utiliza, por ejemplo, para que tengan una idea, los que tienen empresas, ¿sí? Y quizás sus hijos se dedican a otra cosa, supongamos, no sé, zapatos. No sé, tengo una fábrica de zapatos y la verdad que mis hijos no entienden nada de zapatos y designo a través de un testamento a un fiduciario, que es el que va a administrar toda esa empresa, para que el resultado de eso se transmita a los herederos beneficiarios, o a quien diga yo que es beneficiario, ¿sí? Con el producido de esa empresa. A veces es hasta para preservar determinados bienes, y en este caso sería una empresa, pero para que lo visualicen y lo bajemos por ahí a la realidad o a dónde lo podemos ver. Nosotros tuvimos uno, no era un fideicomiso, sí, perdón. No, quizás a nadie le interese mi opinión, ¿no? Pero esto es como querer estar dejando todo controlado para cuando la persona se muera, o sea, ¿por qué? O sea, fuera de que se puede hacer o no, es como demasiado o no. Por ahí ahora voy a dar un ejemplo de que pasa, pero Y me sí, parece un montón. en realidad sí. No, pero puede suceder, sí, obviamente que es para que sea todo controlado, para poder preservar, a ver, por ahí no quiero controlar, pero quiero preservar la empresa y sé que mis hijos no tienen la más mínima idea de lo que es una empresa de, no sé, de aires acondicionados, o no tienen ni idea de cómo se lleva. Entonces, eso es lo que les da de comer a ellos. Entonces, lo que hago es tratar de que, no sé, los socios que estuvieron o quien tenga confianza maneje esa empresa para que pueda seguir produciendo, ¿sí? Y está. De alguna forma, como vos decís, Ayelen, es como una manera de controlar y en su caso que esa empresa continúe, si quiero de alguna forma, ¿sí? Lo bueno es que al menos, ¿sí? No van a tener que dividir si hablamos de una empresa, ¿sí? Porque voy a tener a un beneficiario, a un fiduciario, perdón, que se va a ocupar de la administración de esa empresa, y yo como beneficiario lo único que tengo que hacer es recibir el cheque o la plata en mi cuenta todos los meses, ¿sí? Quizás también está ahí, sí, obviamente hay como para beneficiarse. Nosotros teníamos uno, no era un fideicomiso testamentario, pero sí un fideicomiso, y fíjense qué bueno o qué idea, pensando este comentario que hacías vos, quizás para empezar a pensarlo como algo positivo. Es un abogado que tiene un hijo con discapacidad
y constituyó con la esposa y el tío de este chico, el hermano de él, un fideicomiso, no es testamentario, claro, pero para que se den una idea de lo que pueda llegar a pasar. Ellos tenían una propiedad donde se está construyendo un edificio. Entonces, designaron como fiduciario, como administrador, se designaron a ellos, ¿sí? Y como fideicomisario o beneficiario a este hijo con discapacidad, para que el día de mañana, cuando esos departamentos se terminen, pueda ser titular de esos departamentos, ¿sí? Y tener un ingreso diferente a sus otros hermanos que no tienen discapacidad. Pensarlo desde ese lugar. Obviamente, después van a ver, no sé si todavía vieron acciones de protección de la legítima, pero creo que la otra vez, y yo por ahí les adelantaba, que existen ciertas acciones para proteger esa porción legítima que yo como heredero forzoso tengo, ¿sí? En su caso después se verá si se afecta o no las porciones legítimas de los herederos forzosos, siempre y cuando teniendo en cuenta que este hijo, por ejemplo, tenía una discapacidad y que por lo tanto va a tener una porción de la herencia conforme 2448 mayor a los otros, ¿sí? A través, obviamente, de la disposición que hagan los padres. Pero puede darse, como decís vos, Ayelén, después de en vida te voy a seguir jodiendo, pero al menos te voy a dar el beneficio de tener el resultado, ¿sí? de la empresa o de la venta. A ver, uno piensa en una empresa. Puedo llegar a pensar que tengo propiedades en Buenos Aires y que quiero designar a mi hermano que es martillero para que venda esas propiedades y el producido de esa venta se los dé a mis hijos, por ejemplo. O a una tercera persona que no tiene nada que ver con la sucesión, que es mi porción disponible, se la quiero dar a mi mejor amiga, por ejemplo. ¿Sí? Hay como diferentes alternativas que pueden utilizarse. Sí, todo lo que es hay muchos contratos de fideicomiso en estos de las empresas constructoras, como para dejar el beneficiario a un tercero, eso se utiliza mucho. Pero bueno, aplicándolo al fideicomiso testamentario, podríamos pensar en estas diferentes situaciones o alternativas, ¿no? La realidad, chicos, que no es lo que normalmente vemos un fideicomiso testamentario. Es cierto, apenas a veces hay bienes, y apenas si hay para pagar tasa sobre tasa, aportes, ingresos brutos y todo lo que genera una sucesión. ¿Ustedes ya vieron proceso sucesorio? No, no lo vimos todavía. No, pero Bueno, yo siempre lo digo, tanto las sucesiones como los divorcios son uno de los pocos materias, ¿sí? Procesos en los cuales se le asegura el honorario al abogado. Y en las sucesiones, ¿sí? El honorario del abogado va a estar dado en base a la evaluación de los bienes. Muchas veces, entre pago de honorarios, aportes, ingresos brutos, tasa sobre tasa, ¿sí? Piensen en un auto que pueda salir, no sé, un auto de hoy 100.000 pesos, ¿sí? Modelo 2000, ponele, que todavía existe. Tengo un único auto, 100.000 pesos, ¿sí? Sobre esos 100.000 pesos de evaluación fiscal, ¿sí? O evaluación del automotor, voy a tener que pagar aportes, ingresos brutos, tasa sobre tasa, ¿sí? Y honorarios. A veces es difícil las sucesiones. Por eso digo que por ahí, cuando existe un fideicomiso testamentario, estaría bueno que lo podamos tener como alternativa en el ejercicio de la profesión para dárselo a nuestros clientes, pero la realidad es que las sucesiones tienen un costo. Lo que sí también tiene un costo en vida, si es que quieren hacer una donación en vida a favor de un heredero, también tiene un costo en escribanía, o sea, tampoco es barato, tampoco es accesible para cualquiera, pero puede pasar. Entonces tenemos estas tres personas que actúan: fiduciante, que sería el causante; fiduciario, fideicomisario, beneficiario, que es el que recibe. Fiduciario administra y dispone de los bienes conforme el destino que le haya dado el fiduciante, y el fiduciante es el que instrumenta el contrato, ¿sí? Da las órdenes, por decirlo de alguna forma. Fíjense, proceso sucesorio, testador. Puede disponer la transmisión de la propiedad fiduciaria del acervo sucesorio, o sea, lo que va a ser objeto de este fideicomiso testamentario es lo que ingresa al acervo sucesorio, ¿sí? ¿Qué puede ser o qué puede ser objeto de este contrato de fideicomiso testamentario? El conjunto, la totalidad del acervo sucesorio,
una parte, una porción o un bien determinado. ¿Cuál es el fin? ¿Sí? Esto que hablábamos, que decíamos recién, evitar una mala gestión de los herederos o querer controlar de que la sociedad continúe por el largo de los años. Falta de idoneidad en determinados negocios. La verdad es que mis hijos no tienen la más mínima idea de lo que es un frigorífico, ¿sí? Entonces, designo un fiduciario. Beneficiar a asociaciones sin fines de lucro o de asistencia social para que continúen, ¿sí? Darles mandos e instrucciones al fiduciario, ¿sí? Ahí me falta una I, en interés del beneficiario instituido por el testador, ¿sí? Darle, esto es el fiduciario, lo escribí mal, fiducia al revés. Fiduciario es el que administra, ¿sí? Y dispone del objeto de este contrato. Profe, ¿Hay algún límite? Sí. una pregunta que no me quedó claro. ¿El fideicomiso entonces empezaría a funcionar, digamos, desde que el testador fallece? ¿O puede empezar antes también? No, porque es a través de un, si no se te cortó y te entendí mal, a ver si es esto, empieza a partir de, él lo hace a través del testamento. Y vos para efectivizar ese testamento tenés claro. que iniciar la sucesión y después no sé si ustedes vieron sucesión testamentaria ya, la bolilla. Sí, algunos temas sí. Bueno, cuando se inicia la sucesión y hay un testamento, en realidad hay que protocolizar ese testamento, ¿sí? Y aprobar ese testamento, lo que se llama protocolización y aprobación del testamento. Lo que se hace, en el caso de si es un testamento por acto público, obviamente ya está protocolizado por el escribano. Lo que se hace es, si es en el caso de que sea un testamento hológrafo, hay que ¿se acuerdan que habíamos dicho, o no sé si por ahí lo mencioné, tampoco era un tema que entraba en la última clase, pero creo que salió el tema, es yo tengo que llamar a 2 testigos que acredite que era la fecha, la letra y la firma del causante, y a partir de ahí se rubrica el principio del fin de ese testamento, ¿sí? Y se aprueba ese testamento. Una vez que se aprueba, hay que hacer, si el causante dejó, no sé, bienes específicos, en este caso hizo un fideicomiso testamentario, bueno, tendrá que asumir el que es fiduciario, ¿sí? Y iniciar las acciones que correspondan para efectivizar la creación de ese fideicomiso. Exactamente. Gracias, profe. Ahora la vamos a ver igual. Dice, ¿hay algún límite? No, de nada. Se encuentra siempre presente la limitación establecida para las sucesiones testadas. Esto que hablábamos recién. Ojo, porque si yo tengo herederos forzosos, no puedo hacer un fideicomiso sobre la totalidad de lo que contiene el acervo sucesorio. ¿Sí? Voy a tener que respetar las legítimas de los herederos forzosos. Entonces, el límite para el testador es disponer, en su caso, sobre su porción disponible. Fíjense acá, se encuentra siempre presente la limitación establecida para las sucesiones testadas, en las cuales el testador, pudiendo disponer de su patrimonio a fin de constituir fideicomisos y existiendo herederos forzosos, lo hará en la porción disponible, conservando estos siempre la acción de reducción a fin de salvaguardar sus derechos a la legítima hereditaria, que esto es lo que les decía yo. Supongamos que lo asesoraron bien, hizo un fideicomiso testamentario, pero en el fideicomiso para la administración del fiduciario, el fiduciante, o sea, el causante, incorporó todos los bienes en su patrimonio, pero tenía 2 herederos, ¿sí? Tenía 2 herederos. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer esos herederos? ¿Sí? Es iniciar acciones que son de protección de la legítima. Ustedes, no sé si las vieron o no, pero van a ver acá, se nombra una, que es la acción de reducción de la legítima. Supongamos que si incluyó a todos, va a tener que pedir en su caso, si eso, respecto a otro beneficiario, otro heredero forzoso, va a ser una acción de colación, o si involucró bienes que exceden la porción legítima del beneficiario, bueno, ahí voy a tener que pedir la reducción. Dependerá de la situación, voy a poder iniciar las acciones pertinentes para que ese bien que se incluyó en el fideicomiso salga, ¿sí? Y pueda dárselo al heredero que le corresponde, ¿sí? Porque ustedes tengan en cuenta que si supongamos que hace un testamento y tiene herederos forzosos, ¿sí? Nosotros dijimos, bueno, solo va a poder disponer de la porción disponible. Solo va a poder hacer disposiciones testamentarias respecto a la porción disponible. Ahora, supongamos que hace respecto a la porción disponible, el programa dice, y tengo 2 terrenos
que salen exactamente lo mismo, tengo 2 herederos forzosos y quiero que el que da a la calle España se lo quede Juan, y el que da a la calle Salta, no sé si cortan, pero supongamos, se lo quede Pedro. ¿Sí? En realidad, los dos salen exactamente lo mismo. Hice una disposición testamentaria respecto a herederos forzosos. Si los dos tienen la misma evaluación fiscal, no habría ningún inconveniente. ¿Sí? Después podrá haber acciones o si tú ves que hagan los herederos, pero en principio sí es cierto, y es así, que si tiene herederos forzosos, si hace testamento, solamente va a poder disponer respecto de su porción disponible. Pero podría darse esta situación también. O 2 edificios que estén en el mismo, 2 departamentos que estén en el mismo edificio y sean exactamente las mismas condiciones. Quizás sale lo mismo, pero dice el del 4º piso quiero que se lo quede tal y el del 3º quiero que se lo quede Pedro. Podría pasar. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? No sé si tiene, sí, para mí tiene que ver, pero ahora, o sea, hace un par de años, como que vengo escuchando mucho que se hacen donaciones a título gratuito de los padres a favor de los hijos, y supuestamente o sea, el fundamento es para evitar todo esto de las sucesiones. Pero, ¿qué evitaría? Porque en sí es como que también está todo bastante solucionado el tema de la sucesión, por la legítima y por esto que vos estás diciendo, si de última quiere que del mismo valor tengan las mismas propiedades, también se podría llegar a hacer. ¿Cuál es el beneficio de hacerlo en vida a hacerlo después? Que el futuro causante pague todo en vida y no los herederos. Esa es mi conclusión de siempre en el ejercicio de la profesión. Hay como una creencia generalizada, y esto me pasaba, bueno, ahora estoy en el Poder Judicial, pero en el ejercicio de la profesión venían los padres en vida y te decían, quiero dejar todo arreglado para cuando ya no esté. Tengo 2 autos, tengo 3 autos, quiero dejárselo todo acomodado para que no tengan que iniciar la sucesión. Y la respuesta era exactamente lo que vos estás diciendo. Mirá, a ver, lo que vayas a gastar ahora, lo podés gastar después, más allá de que la donación la hace el escribano, ojo, y las sucesiones las hacemos los abogados. Eso tenemos que reconocerlo, así que tenemos que ver de dónde sale esto de que conviene hacer una donación en vida. No tenemos sindicato, pero bueno, es una conclusión propia. Claro, exacto. Igual esto, ¿sabés qué? Pasaba mucho, ahora no tanto, pasaba mucho, ahora sigue, pero por una construcción en lo colectivo, en realidad, de esto de los padres querer arreglarle todo a los hijos para que cuando ellos fallezcan no tengan que perder plata, en realidad, o gastar plata. Pero también, ¿por qué? Porque antes no se cobraba el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, entonces quizás había alguna diferencia en cuanto al monto. Y además, ¿por qué? Porque hoy yo estoy viva y mi casa puede salir $60.000 y capaz que dentro de 5 años cuando fallezca sale 120, entonces los impuestos que voy a tener que pagar van a ser mucho más. Allá que seguramente, y espero, pueda cobrar mucho más, ¿no? Dentro de 5 años. Pero lo cierto es que quizás con el paso del tiempo el valor de las cosas puedan aumentar. De todas antes, formas, durante mucho tiempo se mantenían estables. la sucesión se tiene que abrir igual. No es que, como ya donó todos, no se abre. ¿Se abre igual o no? No, porque supongamos, mirá, te voy a dar un ejemplo. Supongamos que soy hija única y mi papá tiene 2 bienes, ¿sí? 2 departamentos o un departamento, lo que quieras. Soy hija única, no tiene herederos forzosos. Mi mamá falleció. O mis papás, supongamos que no falleció ninguno de los dos, están los 2 vivos. Y la verdad es que me quieren donar todo en vida para que yo no tenga que hacer la sucesión. Tienen esos 2 únicos bienes inmuebles registrables, no tienen auto, no tienen nada. En vida me hacen una donación a mí, que soy la única heredera, ¿sí? Que tiene, la única heredera forzosa. Si en vida me donan, no voy a tener que iniciar la sucesión. Ojo, quizás pague lo mismo ellos que pague yo dentro de unos años la sucesión. Pero si no tienen más bienes, no es necesario. De hecho, al ejemplo que dábamos hoy, me dejó una casa y me dejó un televisor 60 pulgadas. Si tengo un televisor 60 pulgadas, no voy a iniciar la sucesión, lo vendo. ¿Se entiende? Entonces, en algunas situaciones, quizás acelera un trámite, ¿sí? Y da tranquilidad jurídica a los que se puedan ir más rápido, ¿sí?
Pero lo cierto hoy, en cuanto económicamente, es casi lo mismo, ¿sí? Y además, ojo, porque supongamos que yo hago una donación en vida, ¿sí? A favor de uno de mis hijos, para arreglarle, porque sé que el día de mañana no va a tener para hacerlo. Y de repente me aparece otro hijo no reconocido, pero un hijo legítimo. ¿Qué va a poder hacer ese hijo legítimo al cual no se le donó? Va a tener una acción, ¿sí? Ahí sí va a tener que iniciar la sucesión y va a tener que va a interponer alguna acción de protección de su legítima para traer a la sucesión el valor del bien que fue donado en vida, que es lo que se llama la acción de colación, ¿sí? La acción de colación es para los herederos forzosos, para que traigan a la sucesión, fíjate hasta dónde tenemos el articulado, que ojo, hiciste una donación en vida, listo, ahora voy a traer el valor de esa donación, ¿sí? El valor de esa donación al expediente, y que se va a calcular en el porcentaje que a vos te toca en esta sucesión. Te adelantó en vida esto, de hecho lo pueden hacer, ¿sí? Pero se te va a computar como parte de tu legítima. Puede ser más, es menos. Si es más de lo que te correspondía, se puede interponer una acción de reducción. Si es menos, en todo caso, va a haber que compensarlo con lo que le falta. ¿Me siguen? ¿O los compliqué? No, re bien, profe, clarísimo. Bien. Bien. Dice, ¿hay algún límite a esto que decíamos? Sí, esto. Si tiene herederos forzosos, ese fideicomiso podrá tener como objeto la porción disponible. Acuérdense que tenemos la salvedad del 2448, que es los hijos discapacitados. Límite, si hay herederos forzosos, ¿sí? El causante solo podrá constituir fideicomiso testamentario respecto a la porción disponible. 2493. El excepto, siempre hay una excepción, ¿sí? Lamentablemente, dice, la excepción es el 2448. ¿Qué dice el 2448? El causante puede disponer por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible de un tercio, además de la porción disponible le puede dar un tercio de su patrimonio, ¿sí? Un tercio de las porciones legítimas sería, para aplicarlas como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. Fíjense que no solamente se habla de un hijo con discapacidad, o sea, para abajo, quiero decir, hijo, nieto, para abajo, sino ascendiente con discapacidad. Ahora, fíjense, además de la porción disponible, puedo sacar un tercio de las legítimas y mejorar la porción que le corresponde a un heredero forzoso, ¿sí? A estos efectos, se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental. No es solamente el que tiene un proceso de determinación de capacidad, ¿sí? Porque los procesos de determinación de capacidad por ahí por lo general lo vemos en las cuestiones mentales, de salud mental, ¿sí? Puede ser una persona no vidente, ¿sí? No pensemos solamente con una discapacidad mental. Por eso dice, a estos efectos se considera, es mucho más amplio, se considera persona con discapacidad toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Entonces, la excepción que marca el 2493 se refiere a lo que puede contener ese fideicomiso testamentario. Decimos que en principio, si tiene heredero forzoso, solamente va a ser respecto a la porción disponible. Pero ojo, si hace un fideicomiso testamentario, puede utilizar además un tercio de las legítimas para mejorar, ¿sí? a un ascendiente o descendiente con discapacidad. Y discapacidad entendiéndolo en el concepto que marca el 2448 en la última parte. Excepción, entonces tenemos mejora a favor del heredero con discapacidad, es la porción disponible más un tercio de las porciones legítimas. ¿Se entiende? O sea que va a quedar un tercio para los demás. Porque si la porción disponible es un tercio y usa un tercio, es un tercio. Exacto. Queda un tercio. De las porciones disponibles, claro, por eso yo siempre digo, dependerá
quiénes sean los herederos forzosos, porque no es el mismo porcentaje que tiene el heredero, el ascendiente, el descendiente. Por eso lo que te dice es acá, 1/3 de las porciones disponibles, de las porciones legítimas, lo saco y lo sumo a las porciones disponibles. Claro, yo pensando que eran ¿Entiendes? hijos, haciendo el supuesto de hijos. Claro. O en ese caso sería un Claro, tercio. te conviene por ahí. Exacto, exacto. Si es un hijo, porque son 1/3, 1/3, 1/3, ya formo. Bien. Contenido del contrato del fideicomiso. ¿Qué es lo que va a tener que tener? Esto me lo dice el 1667, que fíjense que ya me fui del 2493 donde estaba para saber cuál es el contenido del contrato y me voy a la parte general que habla de fideicomiso. Fideicomiso en general. ¿Qué es lo que voy a tener? Individualización de los bienes afectados al fideicomiso. ¿Qué es lo que va a contener? La totalidad del acervo sucesorio, una parte indivisa o un bien determinado. Eso es individualizar los bienes o el bien afectado. Determinación del modo en que otros bienes puedan ser incorporados al fideicomiso. Podré en su momento o en el futuro poner más bienes. Plazo o condición a que se sujeta la propiedad fiduciaria durante el fideicomiso, con la salvedad que dijimos que puede ser como máximo 30 años, salvo en el caso de que exista un heredero con discapacidad. ¿Qué más voy a tener que hacer? Identificar quién es el fideicomisario o beneficiario o la forma de identificarlo, ¿sí? Quizás el beneficiario puede ser supongamos que una asociación sin fines de lucro, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tercero puede ser cualquiera, a la pregunta que hacía hoy Ayelén, ¿sí? Que no solamente y no necesariamente tiene que ser un heredero forzoso el beneficiario. El destino de los bienes, cuando finalice el fideicomiso, también lo va a establecer y va a tener que formar parte de las cláusulas de este contenido del contrato de fideicomiso. ¿Y cuáles son los derechos y las obligaciones del fiduciario, el fiduciario el que administra, y en su caso el modo de sustituirlo? ¿Sí? Yo puedo reemplazarlo. Fíjense esto, ¿cuánto es el tiempo? Dura el contrato de fideicomiso. Esperen un segundo. Muy bien. Me había agarrado el ataque que tiene otra clase el otro, a ver si ya estaba. Ahí voy. No puede durar más de 30 años desde la celebración del contrato. La excepción, cuando el beneficiario fideicomisario, es una persona incapaz o con capacidad restringida, ¿sí? ¿Hasta cuándo dura? Nosotros dijimos tiene un plazo de 30. La excepción, como siempre la regla, es si el beneficiario es una persona con discapacidad, ¿sí? ¿Hasta cuándo va a durar este fideicomiso? Hasta su muerte o hasta el cese de su incapacidad o de la restricción de capacidad, hasta que cese, hasta que recobre la capacidad, si es que la pudo recobrar, o hasta el cese de la restricción de la capacidad. La restricción de la capacidad es porque hay un proceso de determinación, ¿sí? Una consulta, profe. ¿Qué me lo dice el 1668? Sí. ¿Desde la celebración del contrato qué se refiere? ¿En este caso será desde el día de la muerte? ¿Cómo? En este caso No, será... desde ahora lo vamos a ver. No, porque es desde que se abre la sucesión. Desde que se abre y como decíamos recién, que se aprueba el testamento y se pone en práctica, en realidad se efectiviza el contrato, ¿sí? Porque supongamos que este fideicomiso... Uy, ¿qué dice? Esperen. Ahí. Yo puedo hacer el testamento hoy y capaz que fallezco dentro de 20 años. Ese fideicomiso no empezó a funcionar hasta que yo no fallezca, ¿sí? Porque el testamento tiene validez a partir de que se hace la sucesión. Porque el fideicomiso en sí lo que va a hacer es un contrato que va a estar en el testamento. Entonces, cuando se abre el testamento, se saca ese contrato, digamos. Perdón. Anda, ahora te pregunto. Exacto, cuando se abre... No, es que no se da cuenta que tengo los auriculares y habla, porque ustedes por ahí no lo escuchan, pero yo lo escucho que me está hablando, perdón. No, cuando el fideicomiso testamentario va a cumplir efectos una vez abierto a la sucesión y protocolizado y aprobado el testamento, ¿sí? Ahí empieza la celebración de alguna forma del contrato, ¿sí? Y el administrador... ¿Cuándo se perfecciona el contrato? Cuando la otra parte lo acepta. Por eso, claro, el administrador es el que tiene que aceptarlo, porque por ahí la persona está discapacitada, no puede aceptarlo, o no sabe. Exacto, sí, exacto, sí. O puede suceder que yo haya designado un fiduciario
administrador para que lo entiendan, y quizás falleció al momento de mi fallecimiento, ¿sí? Espérame que estoy dando clase, hijo. Sí, agarrá las galletas que quieras. Sí, chao, mi amor, sí. Entonces, dependerá también de cómo llegue ese contrato, ¿sí?, de fideicomiso al momento del fallecimiento. Por eso fíjense que una de las cláusulas que nosotros podemos poner en el fideicomiso es quién va a sustituir al fiduciario en el caso de que no pueda. Fíjense, derecho a obligaciones del fiduciario y en su caso de modo sustituirlo. Porque también puedo querer prever esa situación, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que si se cumple la excepción del 2448, es decir, la existencia de un hijo con discapacidad, un heredero con discapacidad, entonces ese contrato que dijimos que podía tener una validez de 30 años, ¿sí? En realidad entendiendo, celebración desde el momento de la efectivización, cuando se celebra, cuando se perfecciona ese contrato, cuando las partes, la otra parte, no solamente el fiduciante, ¿sí?, sino el fiduciario, acepta. ¿Cuál es la forma de ese contrato de fideicomiso? Fíjense que puede haber cualquiera de las dos. Profe, te silenciaste. ¿Ahí me escuchan? Bien. ¿Cuál es la forma del contrato de fideicomiso? Puedo hacerlo por instrumento público, y llamamos a nuestros colegas, ¿sí?, escribanos, o por instrumento privado. Ahora, fíjense, ¿por qué por instrumento privado? Porque nosotros uno piensa testamento y pensamos en testamento por acto público, y puede ser el testamento hológrafo también, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cuál es la forma del contrato de fideicomiso? Instrumento público o instrumento privado, excepto cuando se refiere a bienes cuya transmisión debe ser celebrada por instrumento público. Ustedes van al 1669, que habla todo de fideicomiso, y aquellos contratos, aquella transmisión de bienes que necesariamente tiene que hacerse por instrumento público, ¿sí?, a través de escritura pública, necesariamente el fideicomiso testamentario va a tener que hacerse, ¿sí?, a través de una escritura pública. A ver, nosotros pensábamos en grandes empresas, qué sé yo, puedo hacer un fideicomiso para que venda todas las obras de arte porque yo era un pintor famoso, y para que administre y publique o exponga las obras de arte, y nombra un fiduciario, y el beneficiario de todo lo que se reciba en base a eso va a ser un heredero o X, nombra un tercero beneficiario, ¿sí? En ese caso lo voy a poder hacer por instrumento privado, ese fideicomiso testamentario, porque las obras no necesitan estar inscriptas, ¿sí? Ahora, si yo hablo de de la administración de bienes inmuebles, ¿sí?, o de que tiene que vender bienes para darse bienes muebles o inmuebles registrables, entonces voy a tener que hacerlo por escritura pública, por instrumento público. Si la incorporación de esa clase de bienes es posterior a la celebración del contrato, es suficiente con el cumplimiento en esa oportunidad de las formalidades necesarias para su transferencia. ¿Qué quiere decir? Nosotros en el contenido habíamos dicho que además puedo incorporar nuevos bienes con posterioridad a mi muerte, es decir, en el fideicomiso testamentario pongo que además se van a incorporar, no sé, a ese fideicomiso testamentario, esa administración, bienes que voy a adquirir con la venta que se va a perfeccionar de acá, no sé, a un tiempo, ¿sí? Entonces, acá lo que dice es, si la incorporación de esa clase de bienes es posterior a la celebración del contrato, es suficiente con el cumplimiento en esa oportunidad de las formalidades necesarias para su transferencia, debiéndose transcribir en el acto respectivo el contrato de fideicomiso, ¿sí? Deberá ponerse en la escritura pública. Creo que no tengo. A ver si el objeto, todos los bienes que se encuentren en el comercio, o sea, que forman parte del acervo sucesorio, ¿sí?, incluso universalidades. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que puedo poner como contenido del contrato de fideicomiso la universalidad de bienes que son el acervo sucesorio, un porcentaje, una parte indivisa o un bien determinado. Todo lo que esté dentro del comercio yo lo puedo poner como objeto de este contrato de fideicomiso. ¿Cuál es la excepción? ¿Sí? Lo que no forma parte y no puede ser objeto de un contrato, las herencias futuras. No puedo poner en un contrato de fideicomiso
que administre o venda los bienes que voy a recibir en la muerte, con la sucesión de la muerte de mi mamá. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque acuérdense que los contratos sobre herencias futuras están prohibidos en nuestro código. ¿Cuál es el fundamento de por qué se prohíben los contratos en nuestro ordenamiento legal? Y es porque yo estoy contratando, ¿sí? Valga la redundancia, estoy contratando y tengo como objeto la muerte de una persona. ¿Sí? No, y además, el fundamento de la previsión de los contratos de herencias futuras es que yo estoy contratando y estoy deseando la muerte de una persona para que mi contrato se efectivice, ¿entendés? Entonces, por eso es que se prohíben los contratos. Claro. Exacto. Yo, para obtener mi beneficio, necesito que muera alguien. Por eso es que están prohibidas. Claro. Sí, perdón. No, y después la llegan a asesinar y al primero que van a ir a buscar va a ser a vos. Una pregunta. Cuando habla de incluso universalidades, exacto, no entiendo bien a qué se refiere con incluso universalidades. La universalidad de bienes son cuando yo no sé qué es. Por ejemplo, nosotros decimos, yo lo decía hoy, la sucesión, en el caso de que haya varios herederos, varios bienes, yo sé que soy un heredero forzoso, pero no sé cuál es el bien que me va a tocar al momento del fallecimiento del causante. Por eso se dice, cuando se habla mucho en doctrina de cuál es la naturaleza jurídica, ¿sí?, de los bienes de la sucesión, es una universalidad de bienes, ¿sí?, una universalidad de cosas que yo no sé qué es lo que me va a tocar. Por eso el objeto del contrato de fideicomiso testamentario va a ser la universalidad. Todos esos bienes que no sé cuáles son, pero que es un conjunto de bienes que no sé, no están definidos todavía, son los que yo quiero que formen parte del fideicomiso testamentario, ¿sí? Una universalidad es un conjunto de bienes que no sé cuáles son, que no puedo identificar todavía. Pero entonces hay algunas sucesiones donde... ¿No serían los disponibles? Porque si sería la universalidad total, o sea, si fueran todos, también podría estar afectando a la legítima, y no era que no se podía. No, pero cuando uno habla de universalidad de bienes dentro de lo que se puede en la sucesión, ¿sí? Al acervo sucesorio se habla de que es una universalidad de bienes, un conjunto de bienes que forman el acervo sucesorio, diferente del patrimonio, y se le dice universalidad porque yo voy a saber cuáles son los bienes en el momento de la partición y adjudicación. Mientras tanto, yo tengo un conjunto de bienes, una universalidad de cosas que le corresponde a los herederos, que se va a determinar en el momento de la partición y adjudicación. Mientras tanto, es un conjunto de bienes, ¿sí? Algunos hablan de universalidad de cosas, universalidad de bienes. En doctrina hay una gran discusión sobre la naturaleza jurídica, pero más que nada es un conjunto de bienes que no puedo determinarlos, ¿sí? Hasta el momento de partición y adjudicación, obviamente. Por eso es lo que dice, dentro de los que están en el comercio y dentro de los que pueden ser objeto del fideicomiso testamentario, puede ser una universalidad de bienes. ¿Sí? Voy bajando. Excepto esto que hablábamos recién, que no pueden ser objetos de un contrato de fideicomiso las herencias futuras por este motivo que hablábamos. Ay, no sé si dice... Esperen, Ahí está, ahí. Inscripción. El contrato de fideicomiso tiene que inscribirse, ¿sí?, en el registro correspondiente, en el registro público de personas jurídicas. Fíjense, ¿cómo adquiero el dominio fiduciario? Es necesario primero tramitar, a las preguntas que hacíamos hoy, es necesario primero tramitar el proceso sucesorio. El auto de aprobación del testamento, lo que decíamos recién, hacemos todo el proceso. Primero, inicio el sucesorio, publico edictos en el diario, en el boletín oficial, después paso a los oficios a ver si dejó testamentos, supongamos, si este es un testamento hológrafo. Después, declaratorio de herederos, después denuncio, obviamente, la aprobación del testamento. Efectúo el inventario de avalúo, porque recién en el momento de hacer el inventario de avalúo voy a saber cuáles son los bienes que forman parte de ese acervo sucesorio, ¿sí? Liquidar el activo y deducir las deudas sucesorias. Partición y adjudicación, ¿sí? Ahí donde voy. Una vez que yo pago las deudas del causante, ¿sí?, voy a saber cuáles son los bienes que me tocan. Ustedes no vieron partición todavía, me parece, porque por lo general es las últimas bolillas. Una vez que hago la partición y adjudicación de los bienes, ¿sí?,
homologo esa adjudicación y partición, y después viene la inscripción en el registro correspondiente de ese fideicomiso testamentario. ¿Sí? Se manda a inscribir ese fideicomiso que surgía del testamento. Ejemplo, dice, si el fideicomiso versó sobre un inmueble, el título será el testamento, ¿sí? El título que yo voy a tener será el testamento aprobado por el juez y la publicidad frente a terceros se conseguirá con la inscripción en el registro. Esto muchas veces a mí les van a pasar en la sucesión, que por ejemplo viene la hija, hacen todo, los hijos hacen toda la sucesión y tenían un único inmueble y ese inmueble se inscribe a nombre de los herederos, ¿sí? Esos herederos no van a tener un título de propiedad que diga que ese inmueble es de ellos. Lo que van a tener es el oficio de inscripción en el registro de ese inmueble a nombre de ellos. No van a tener el título de propiedad como tenía su papá que lo trajeron, ¿sí? Al sucesorio. ¿Me siguen? Bien. ¿No? ¿Cómo sería? O sea, no voy a tener el título de propiedad, Por sino... eso... Exacto, se te cortó, pero ahí escuché tu pregunta. Es así. Supongamos que tus papás compraron la casa y tienen el título de propiedad de esa casa, ¿no es cierto? Tus papás fallecen, se inicia la sucesión, van los herederos, ¿sí? Vos no vas a tener una escritura, un título de propiedad que diga que el inmueble se transfirió. No, lo que vas a tener, sí, es el oficio de inscripción de la sucesión, se va a ordenar en la sucesión un oficio al registro para que el registro inscriba ese bien a nombre tuyo. Entonces, en el informe de dominio va a surgir que corresponde en un 100% a nombre tuyo. Pero no se va a hacer una escritura pública donde va a decir que vos sos titular, ¿se entiende? Tu instrumento público sería la inscripción, en realidad, el oficio de inscripción al registro, para que lo inscriban a nombre tuyo en el porcentaje que te corresponda. Pero no vas el título de propiedad, la escritura pública a nombre tuyo. Yo voy a tener la de ¿Entiendes? mi papá, ¿Sí? y voy a su vez tener mi inscripción en el registro como heredera de mi parte indivisa o lo que me vaya a tocar. Exacto, tal cual. Es más, tenés la mala suerte que falleces al tiempo y tus herederos lo que van a tener que hacer, obviamente, es presentar, en su caso, el título de propiedad de tus papás y un informe de dominio donde surja que vos adquiriste esa propiedad en el 100, en el 50, en el 2 tercios, un tercio, lo que sea, ¿sí? A nombre tuyo, que va a surgir del informe de dominio que emite el registro. Y seguimos sumando papelitos. Bueno, pero imagínate si le tendríamos que decir al escribano que nos haga escritura pública, o sea, nos sale más cara la sucesión, perdemos clientes, chicos, por favor. Acuérdense que las sucesiones y los divorcios son los pocos procesos que aseguran el cobro de nuestros honorarios. Aunque no les guste familia y no les guste sucesiones, en su vida de profesional van a hacer al menos un divorcio y una sucesión. Seguro, ¿eh? Qué suerte, que a mí me gusta esta parte. Es como cuando te elegís ropa, ¿viste? Siempre te justo lo que te gusta, es lo más caro, bueno, justo me gustó esta parte. Bueno, está bien. Y además se suma de que es de alguna forma redituable. Y otra de las cosas, yo siempre digo, y si alguno ya me escuchó, digo, debería haber una materia que hable solamente de honorarios profesionales. No veo muchos expedientes de ejecución de honorarios o peleando por los honorarios, por eso la profesión a veces está tan devastada. Lo que tiene el sucesorio también, porque dice, ay no, muchos herederos, es un quilombo, perdón por la palabra, se ponen a pelear, no se sabe. Pero el hecho de iniciar la sucesión y denunciar los bienes, aunque vos después te vayas y lo arreglen más tarde con otro abogado, vos ya te asegurás las 2/3 partes de los honorarios de ese proceso de sucesorio. Entonces, tenés una seguridad. Vos viste que se empezó a complicar, listo. Ay, ya, se me corrió esto. Te rodearon, profe. No, chicos, ustedes entienden, estoy dando clases. Listo. Sí, no, es que ella tiene destreza virtual, chicas, entonces está desesperada. O sea, no sé qué voy a hacer. Bueno, perdón. Sí. Bien, ay, ¿qué hice? Bueno, porque esta era la última, me parece. La última es esta. Este es cómo adquiero ese fideicomiso, es necesaria la inscripción. Bien. Esperen que voy a dejar de compartir. ¿Cómo dejo de compartir? Deja de compartir. Ahí está. Listo.
Bien. Esto es lo que entra en fideicomiso testamentario. En realidad, acá también está derecho a crecer, pero se la voy a dar la próxima clase que me toca en junio, ahora esta semana que viene no, la otra semana, ¿sí? Cuando ya tengan un poco más avanzado en las porciones, en las acciones de protección de la legítima. ¿Hay alguna duda o algo? Cualquier cosa me escriben o me mandan o le preguntan a Silvina, que es la que está en el grupo con ustedes, ¿sí? Profe, yo tengo dos Bien. preguntas, pero de la clase pasada, si puede ser. Sí. Sí, Una decime. es respecto de la capacidad para suceder. Habíamos dicho, por lo que yo entendí, es que todos tienen capacidad para suceder, los del 2279, es decir, personas humanas o jurídicas, que es distinta de la vocación sucesoria. Eso está bien. Exacto. Claro, Y porque otra- todas las personas físicas o jurídicas podemos suceder a alguien, ¿sí? Podemos ser herederas. Ahora, la capacidad para suceder, ¿sí? La capacidad para ser titulares de derechos y obligaciones por causa de muerte, la tenemos todos. Ahora, puede suceder que yo no tenga vocación hereditaria en una sucesión determinada respecto de un muerto en particular. Exacto. Ay, se te me fuiste. Bueno, y la otra y la última consulta es, habíamos dicho que cuando un heredero era expulsado por una situación de indignidad, usted dio el ejemplo Sí. de que, bueno, en realidad está en el código también, que puede ser que se lo expulse por indignidad cuando retira o cuando extrae el testamento hológrafo. En El ese testamento. caso, si uno es expulsado por Es una causal por de esa indignidad. causal, ¿en qué parte, cómo acrecen los demás herederos? ¿Puede ser que se destine al que resulta perjudicado de esa extracción? Gracias. En realidad dependerá con quién vaya a concurrir en esa sucesión, ¿sí? Supongamos que son dos herederos, dos hijos, para que lo visualicemos de esta forma. Son dos hijos, ¿no? Y supongamos que uno incurre en una causal de indignidad. Supongamos que la que vos decías de que oculta el testamento, o puede ser cualquier otra de las causales de indignidad, ¿sí? Cualquier acción que esté dentro de las que están, porque son taxativamente enumeradas en el código, ¿sí? Incurre en cualquiera de esas. Su parte va a crecer la porción que le corresponde al otro en su totalidad. Entonces, le va a corresponder el todo, ¿sí? ¿Se entiende? Diferente, ¿sí? Si concurre, supongamos que tiene un heredero que es un hermano, ¿sí? De este declarado indigno, y un ascendiente. No, los ascendientes excluyen a los descendientes, un cónyuge, ¿sí? Cónyuge e hijo, y se excluye a otro hijo. Eso va a formar parte de la masa y se va a dividir entre los dos en el porcentaje que a cada uno le corresponde. Al cónyuge de su partita le corresponde una parte, al heredero descendiente, en este caso hijo, le corresponde otra, ¿sí? A colateral nada, ¿sí? Supongamos que si era, perdón, sí. No, eso sería lo de la vocación eventual y la vocación actual. A ver. No, ¿cómo? lo que vos dijiste que, por ejemplo, hay herederos que tienen vocación, todos tienen vocación actual, o sea, los que estarían llamados a heredar, y por Claro, ejemplo, no, lo que pasa es que algunos autores hablan de vocación actual. En realidad, de vocación sucesoria se refiere a la vocación en una sucesión determinada, ¿sí? La capacidad para suceder, como decíamos recién con Nara, yo la puedo tener para todas las sucesiones, ¿sí? Yo, en realidad, tengo capacidad para suceder, si soy persona física o jurídica, puedo suceder. Después tengo la vocación sucesoria, ¿sí? Que es respecto a una sucesión determinada, y como decís vos, quizás hoy yo tengo esa vocación actual, ¿sí? Actualmente yo tengo vocación sucesoria en la sucesión de mi papá. Ahora, puede suceder que después o haya incurrido o incurra en alguna causal de indignidad y sea excluido, ¿sí? Pero capacidad para suceder y vocación sucesoria tengo. Lo que pasó es que incurrí en una causal y voy a ser excluido de esa vocación sucesoria, me la van a sacar. ¿Se entiende? Hay una parte creo que dice como si nunca hubiese existido, una cosa así. porque le habla de que yo Algunos también autores hablan. como hija voy a tener vocación eventual al todo.
que en el caso de que excluyan, por ejemplo, a un Claro. hermano, yo voy a esa vocación la voy a tener a ese todo, pero no otro. O, por ejemplo, no sé, mi abuelo. Exacto, tal cual. Sí, a ese lado ibas. La vocación actual es la que yo tengo. La eventual es en el caso de que se excluya o que renuncie a algún otro heredero. Sería la eventual, ese es el famoso derecho a crecer, ¿sí? Yo tengo derecho a crecer, ¿quiénes son los que tienen el derecho a crecer? Que es lo que vamos a ver igual la clase que viene cuando ya tengan por ahí algunas otras cosas que por ahí, si no es como que se les va a hacer un matete en la cabeza. Pero es el famoso ese derecho a crecer, esa eventualidad a que si se va, renuncia a la sucesión, no pasa, pero podría llegar a pasar que convenga que alguno renuncie, por ejemplo. Supongamos, un ejemplo, en mi situación, nosotros somos 2 hermanas, mi mamá es hija única, mis abuelos fallecieron, ¿sí? ¿Qué nos conviene a nosotros? En vez de hacer la sucesión de mis abuelos y que pase a mi mamá, ¿sí? Que es hija única, conviene que mi mamá renuncie a la herencia y vamos directamente nosotras dos, ¿sí? Al lugar de mi mamá y heredamos. Entonces, si no, tendríamos que pasarle los bienes a mi mamá y después pasarle los bienes a nosotras. Sería una posibilidad, entonces, hay situaciones en las cuales a veces puede renunciarse a la herencia. Esto, la opción es, a veces uno Sí, dice, pero no, en ¿quién ese va a renunciar a caso la tu herencia? mamá Bueno, a no, veces algunos sí. tu mamá no heredaría nada, te lo quedarías vos y tu No. mamá no recibe. A esto que íbamos hoy, siempre volvemos a lo mismo. Con esta idea que tiene la gente de dejar todo arreglado. ¿Para qué voy a hacer la sucesión? Para que se quede todo ellas y después yo se los tengo que pasar a ustedes. ¿Se entiende? O querría pasárselo. Algunos quieren pasárselo a ellos para venderlo y deshacerse de los bienes. Pero digo, hay diferentes alternativas y diferentes situaciones. Uno dice, ¿quién va a renunciar a una herencia? Bueno, quizás procesalmente, en realidad, o por trámites, convenga que ella renuncie para que nos quede a nosotros y evitar hacer pase de manos. ¿Se entiende? O por ahí te enterás que tiene O demasiadas esperar a hacer la deudas. sucesión de ellos. Bueno, eso es para evadir, claro. Hay muchos, pero ojo, porque quizás, lo van a ver después igual, nos adelantamos otro. Pero ¿qué pasa? Yo tengo deudas, ¿qué hago? Renuncio a la sucesión, ¿sí? Renuncio a la sucesión, pero mis acreedores, si conocen de esa sucesión, pueden oponerse también. Después van a ver igual, van a tener acción, no oponerse, pero sí tienen acciones, ¿sí? Van a ver eso en otra, cuando vean acciones de la legítima y acciones de los acreedores del heredero o de los herederos. Las acciones que tienen, la acción de subrogación y todo esto para proteger el patrimonio de su deudor, tendría que ser de alguna forma. Profe, Por acá perdón, terminamos. como conclusión entonces sería sí. que en el caso de que es excluida una persona por indignidad, no se beneficia exclusivamente a aquella persona que ejerció la acción y pretende esos derechos, sino que se sigue respetando las legítimas, ¿sería eso? De los que hayan, claro, exacto, de los que tengan ahí como herederos. Beneficia a todos, exacto. Sí. Perfecto. No sé si me queda alguno más. Bien, bueno, nos vemos después en junio. Nosotros, estaba viendo el almanaque, sí, en junio. Nos vemos en junio. Cualquier cosa nos hablamos, ¿sí? Gracias, profe. Gracias, profe, buenas tardes. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Chao.